6:15 de la tarde, seguimos en Aguante la Radio, aquí en Del Plata San Luis, 93.7. Bueno, venimos así, ¿no? Con varias notas, entrevistas para compartir distintos ámbitos. Le hago un raconto rapidísimo, inclusive que le va a venir muy bien a nuestro entrevistado, porque se le hizo un homenaje a Pedro Luis Nadal García. Hoy decíamos en la Villa de Merlo, una calle pasó a nombrarse Hilda García, la madre desaparecida de Pedro Luis. Recordemos, fue apropiado en la época del terrorismo de Estado y recuperó su identidad en el 2004. También estuvimos hablando con el diputado nacional José Ricardo, su posición sobre la despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, y nos metimos un poquito con la situación nacional. Bueno, ahora vamos a profundizar la situación nacional con nuestro entrevistado para que nos dé un panorama de que nos ayude a entender un poquito todo esto. Te digo rápidamente, el dólar sigue para arriba, renuncian ministros, se viene el paro de la CGT, que le ha costado bastante al trípode ese, bastante nefasto como Camparo. Pero bueno, vamos a charlar con Daniel Escurra, quien está en el CEPES, y nos puede dar una mirada mucho más abarcativa de todo esto. Muchas gracias, Dani, por estar en Radio del Plata. Buenas tardes. No, buenas tardes, gracias por el llamado, saludos al equipo y a los oyentes. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, y me olvidé de algo también, ¿no? La difícil situación de Chubut, como emblema de lo que está pasando también en el interior más profundo, ¿no? Sí, claro. Está bueno anudar las dos cosas, porque evidentemente estamos viviendo el regreso a un pasado que los argentinos, por lo menos los que tenemos más de 30 años, conocemos, ¿no? Es decir, estamos en un revival de las políticas neoliberales a cargo del gobierno central, que empiezan a tener consecuencias dramáticas como tuvieron en la década de los 90 en las provincias. Vos recordarás, ¿no? Las intervenciones cuando quemaron la casa del gobernador de Santiago del Estero, digamos, ¿no? El festival de bonos, el festival de bonos que se dieron, patacones y otras con Leco y todo eso, ¿te acordás? Era impresionante. Totalmente. En realidad un proyecto económico que no tiene ninguna respuesta para las economías regionales, para las sociedades del interior, que digamos hasta ahora ha tirado la parte, digamos, no la cara de la moneda más o menos amable, pero que digamos con el agudizamiento de la crisis económica que viene por delante, digamos, no viene la cara amarga de esa cosa, y eso lo podemos ver dentro de los 4 o 5 rubros de recorte que el gobierno puso de manifiesto con el acuerdo con el FMI. Uno está, digamos, ¿no? las partidas de plata para las provincias. Sí. Eso va a ser un golpe dramático lamentablemente, digamos, no compartirlo con los oyentes, pero es bueno que esto se sepa, porque más allá del mentado federalismo del que habla el gobierno de Mauricio Macri, evidentemente lo que se viene por delante es la profundización del ajuste, ¿no? Si esto prospera, ¿no? Porque esa es una de las cosas que los argentinos nos tenemos que preguntar, y las argentinas, si vamos a dejar que esta política que nosotros ya vivimos vuelva de nuevo a instalarse en la Argentina como una realidad concreta que nos lleve, como en el 2001, al borde de la desintegración social, ¿no? Sí, y como país inclusive, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se lleva puesto todo lo que tiene que ver con el Fondo Sustentable del ANSES, con todo lo que significó para el país recuperar lo que en su momento fue la estafa del siglo de la mano del menemismo, con las privatizaciones de las jubilaciones, de la caja jubilatoria, y era un lugar que evidentemente generaba cierta expectativa hacia futuro, y ahora está puesto como uno de los garantías para lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Sí, la verdad que nosotros vamos a tener, digamos, ¿no? Un ajuste que es irrisorio en algunos gastos superfluos del Estado, digamos, ¿no? Si el otro día lo escuchaba al diputado Castañeto acá de la provincia de Buenos Aires decir que si la crisis se resolvía, digamos, ¿no? Sacándole 40 autos a las autoridades del Estado, evidentemente tan mal no estábamos. Claro. Digamos, no, eso es una cuestión de maquillaje para la tele, cuando profundamente lo que viene en el ajuste es la racionalización del empleo público, digamos, la pérdida de condiciones de trabajo para el empleo público, el achicamiento de la llegada de las políticas nacionales. Se van a desmantelar programas enteros, se va a desfinanciar una parte de la, digamos, ¿no? de la inversión social, y por otra parte se va a subejecutar, como vienen haciendo. Esto ya lo hizo, digamos, ¿no? Macri en la ciudad de Buenos Aires, que las partidas a veces no se tocan, ¿no? Es que tienen el mismo nombre,
pero no se ejecutan, digamos, ¿no? Llegás a fin de año con ejecución de planes sensibles en lo social del 20%, o sea, digamos, no utilizan la plata para eso, reasignan para otras cosas que tienen que ver con las necesidades financieras. Y por otra parte, digamos, hay toda una agenda del FMI en reformas estructurales, como la llamaban también en los 90, que vuelve a ponerse en la agenda, dentro de ella la profundización de la reforma jubilatoria, porque la venta del fondo de garantía de sustentabilidad es eso, digamos, no es dejarnos sin sistema previsional, es poder vender las acciones y los activos que se acumularon en la etapa anterior, en el gobierno anterior, que sirven de salvaguarda al sistema jubilatorio. Ahora se van a poder vender para pagar la jubilación, es decir, para gasto ordinario, para gasto corriente. Es una barbaridad, es una descapitalización económica fenomenal que va a hacer, que ni más ni menos va a generar la quiebra del sistema, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener reforma laboral, la profundización de la reforma jubilatoria. Evidentemente, cuando esto llegue y la crisis no se detenga, se recordará profundamente en las provincias, nos van a decir que hay que descentralizar, digamos, ¿no?, determinados servicios del Estado. Vos recordarás, Juanse, que en los 90 esta descentralización significó la transferencia de la salud y educación para las provincias que no tenían con qué cubrirlas, ¿te acordás? Sí, sí. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo, parece algo terrible, pero la verdad que nosotros tenemos que compartir la preocupación con la audiencia de lo que viene si este acuerdo con el fondo prospera, ¿no? Porque la verdad que son medidas que están probadas en la Argentina en la década de los 90, nos llevaron al 2001, están probadas, digamos, ¿no?, ahora en las crisis internacionales, lo que pasó con el salvataje de 2008 al 2010 en Grecia, digamos, ¿no?, donde la sociedad griega se desintegró, crecieron los suicidios, se duplicó la tasa de pobreza, digamos, tenés hoy un porcentaje de desempleo del 23% y en los jóvenes de menores de 30 años del 45%, se vendió todo el patrimonio nacional, todo, hasta islas enteras tuvieron que vender, quisieron privatizar hasta el agua, digamos, ¿no? La Corte Suprema dijo no, de Grecia dijo, bueno, no, paremos un poquito, el agua no. Entonces vendieron puertos, vendieron autopistas, vendieron todo el espectro radioeléctrico estatal, vendieron todo, Güense. Sí. Es decir, y ¿sabés cuánto les llegó a los tipos? ¿Cuánto les entró de guita? 300.000 millones de euros. O sea, muchísima más plata de la que puso el fondo en la Argentina, con lo cual evidentemente, como todos ya lo sabemos, el problema de la llegada de fondo a través de los organismos internacionales no resuelve ninguno de los problemas, sino que por el contrario, los agrava a todos y es un festival, digamos, ¿no?, de plata que se llevan al exterior los intermediarios y los que pueden capitalizar a través de la bicicleta financiera digamos, ¿no?, ese capital que va a entrar a través de los organismos internacionales. La verdad, Daniel, que es dramático todo esto. Nosotros tenemos que pararlo porque la verdad que no podemos vivir de vuelta una situación que nos lleve al desastre. En este sentido, justamente, vos decías la posibilidad de frenarlo. Bueno, mañana tengo entendido que está la decisión de bloques de diputados de generar una sesión para evaluar si se acepta o no que pase primero por el Congreso en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto el Gobierno Nacional inclusive dice que no tiene por qué meterse el Congreso. ¿Esto puede generar algún tipo de expectativa de que se pueda avanzar en generar un debate parlamentario donde supuestamente estamos nosotros representados como pueblo, para que somos lo que en definitiva, con todo lo que estás diciendo y que sabemos, compartimos, lo que nuestras futuras generaciones van a pagar el desaguisado de Cambiemos, Macri y compañía, ¿no? Sí, la otra cosa, ya te contesto, ¿no? Pero lo dramático es todo esto, para hablarlo con los oyentes, que Cambiemos está enajenando, no solo tomando deuda a 100 años, que esa es la barbaridad más extrema que han hecho, sino que están generando un plan económico, digamos, ¿no?, para cuando no van a ser gobierno. Es decir, todo lo que tiene que ver con este préstamo y con todo lo que están dejando, eso sí va a ser una herencia pesadísima para el gobierno que los reemplace en el 2019, ¿no? Eso por un lado, hay que pensarlo en esos términos. Con un nivel de irresponsabilidad y de antipatriotismo fenomenal, están generando un modelo económico, están profundizando un modelo económico de saqueo y de ajuste
en tiempos políticos que no le corresponden, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente están gobernando para un sector minúsculo de la sociedad argentina, digamos que son los sectores más concentrados de la economía y de la sociedad, y para los acreedores externos, ¿no? Y con lo que decís vos, de cómo pararlo, lo del Congreso es un espacio donde nosotros podemos tener expectativas. Yo creo que nosotros tenemos que tener expectativas en la conjunción de distintas... porque en la década de los 90, digamos, ¿no? En la década de los 90 se dieron varios factores que se conjugaron, que estuvieron juntos para llegar a la crisis, digamos, ¿no? Que desbarrancó al gobierno de la Rúa. Por un lado, la lucha en la calle, digamos, la resistencia de la gente tratando de evitar que las consecuencias más terribles del modelo se plasmen en la realidad. Recordarás en aquel momento los desocupados, los piqueteros, el MTA en el sector gremial, y después bastantes asociaciones de pequeños y medianos empresarios vinculadas alrededor del movimiento industrial argentino, digamos, ¿no? Toda una serie de actores que expresaron el descontento y el rechazo a las políticas de ajuste en la calle. Eso por un lado, eso tiene que profundizarse hoy. La marcha del 25 de mayo, las marchas que se vienen dando de distintos actores rechazando estas políticas, digamos, ¿no? Que cada vez son más numerosas y más importantes, nos muestran que vamos por ese camino. Por otro lado, digamos, ¿no? Tenemos que encontrar una oposición política que se saque, una parte de la oposición política tiene que sacarse el disfraz de cogobierno, ¿no? Sí. Es decir, hay sectores fundamentalmente del peronismo que lamentablemente han acompañado a, digamos, las decisiones estratégicas de Cambiemos en base a la necesidad de garantizar la gobernabilidad. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque en realidad se han elegido, si fueron elegidos como oposición, lo que tienen que garantizar es que la gente que se opone a este proyecto, como decís vos, esté representada en el Congreso y en el Senado, evitando que las políticas de Cambiemos avancen. Pero bueno, parece que se han olvidado para que la gente los votó para hacer oposición, no para cogobernar, y muchas veces han acompañado, digamos, ¿no? las políticas del gobierno del macrismo. Eso tiene que terminar. Bueno, lo que en las últimas votaciones algo de eso está planteando. Eso no significa unidades, digamos, ¿no? Que nosotros tengamos que unirnos todos, pero sí tiene que haber una vocación de los que no tuvieron vocación de ser oposición, de volver a tenerla. Claro. Y por otro lado, Güense, si me permitís, sí, dale. El otro elemento que es importante y que nosotros tenemos que seguir con mucho cuidado es que, digamos, ¿no? En un proyecto de gobierno como el del macrismo, en un proyecto económico como este, no existe un solo sector al interior de los bloques los bloques dominantes, ¿no? Hay varios sectores. El macrismo está fundamentalmente compuesto en términos económicos por el capital financiero internacional. Dentro de eso hay dos actores principales, uno que tiene, digamos, ¿no? con el JP Morgan y otros actores con base en lo financiero en Estados Unidos, y después algunos sectores más globalistas vinculados, ¿no? a las cities londinenses, a las cities financieras internacionales, que son dos capitales financieros pero que no tienen los mismos intereses. Y por otro lado están los sectores concentrados del campo y los sectores concentrados de la industria. O sea, nosotros tenemos estos cuatro sectores que conviven dentro de la alianza Cambiemos en términos económicos. Mientras hay tasa de ganancia para todos, Güense, los tipos sacan en los diarios que nos va bárbaro, digamos, y que está todo bien. El problema es que cuando se empieza a complicar la economía como ahora, ellos empiezan a preguntarse si hay guita para todos, ¿no? Y cuando la evidencia dice que aunque sigan tratando de imponer el ajuste sobre el pueblo, no va a haber para todos, empieza a fraccionarse eso porque empiezan a disputar quién va a perder, ¿no? Eso pasó, ¿te acordás, en la Argentina en el 99, 2000, 2001, digamos, ¿no? Cuando el bloque del menemismo se partió en dos, ¿te acordás? Una parte quería dolarizar la economía, que eran los que se habían quedado con las empresas del Estado, las que tenían las concesiones y las empresas de los servicios públicos, y por otro lado los sectores productivos como del campo y de la industria que querían, ¿no? una devaluación y la posibilidad de que a partir de ahí ser competitivos internacionalmente. Y eso que era una disputa política terminó siendo una disputa económica, terminó siendo una disputa política, ¿no? Bueno, eso está pasando. Los cambios en el gobierno expresan tensiones en ese sentido. Los cambios de ministro no son concesiones de Macri hacia quien hizo las cosas mal, sino son movimientos
que reflejan que al interior del bloque de poder de Cambiemos están pasando cosas, ¿no? Evidentemente, y también hay algo para ir redondeando, la posibilidad, bueno, ya por lo menos está el anuncio muy claro, más allá de que hay conflictos casi cotidianamente se van incrementando los mismos laborales, el paro de la CGT para el próximo lunes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esa es otra, no es el paro que uno se hubiese, no. La verdad que los que participamos de alguna manera y tenemos profundo respeto por el sindicalismo como un actor importante de la sociedad, los paros sin movilización, estos paros domingueros no nos convencen, digamos, ¿no? Efectivamente nos hubiese gustado más ver la potencia del movimiento obrero en la calle expresando con más contundencia el rechazo a esta política, pero digamos, ¿no?, ante la negativa en el tiempo de plasmar alguna medida, evidentemente, digamos, este paro implica que por abajo también en los sectores, digamos, ¿no?, de la producción están pasando cosas y que, bueno, empiezan a reflejarse en medidas como esta. Entonces nosotros tenemos un fortalecimiento de la conflictividad, el acercamiento de actores en la calle para tener masa crítica para enfrentar al gobierno. En el Congreso está pasando paulatinamente lo mismo y hay unidades que permiten doblarle la mano en el Congreso al gobierno, y por otro lado tenemos que empiezan a evidenciarse en los factores de poder, en los sectores de poder que sostienen a Cambiemos, una crisis cada vez más importante. Tenemos que ir por ese camino, profundizarlo, porque ese es el único camino que evite que estos tipos que vinieron a, digamos, ¿no?, a rapiñar la riqueza en corto plazo puedan ejecutar su plan, ¿no?, y dejen una herencia de muerte y destrucción, digamos, ¿no?, y desindustrialización de la Argentina que vamos a pagar durante muchos años. Seguramente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por todo este panorama que nos has brindado. Seguramente después iremos analizando en detalle con la situación acá en San Luis en particular, porque seguramente estás al tanto, te lo reitero ante la audiencia. Decíamos en algún momento la situación de crisis con este plan económico que lleva adelante el gobierno nacional, cómo va a afectar a las provincias. San Luis ya viene con una larga saga en este sentido. Hay una deuda de casi un presupuesto provincial de la nación a la provincia que se está negociando con obras, etcétera, pero que evidentemente está generando dudas al gobierno provincial si realmente se va a poder de una vez por todas lograr que algunos de los juicios que tiene la provincia contra la nación sean reconocidos y pagados como corresponde, ¿no? Ha habido reuniones de la ministra de Hacienda y del fiscal de Estado con funcionarios nacionales en los últimos días. Se está a la espera de eso, pero también en esta situación, ¿no? Porque por más que más o menos venga acomodada la provincia, todo lo tenga como que una provincia bien administrada, evidentemente cuando no viene la deuda, no se paga porque se ha priorizado otra, va a afectarla también, y habrá que ver en este marco cómo va a quedar. Eso, si te parece, en la próxima entrevista podemos charlar un poquito más de cómo puede repercutir en las provincias, y yo voy a tratar ahora con funcionarios nacionales provinciales también sobre esta situación, ¿no? Porque evidentemente está la preocupación, porque todos sabemos que en San Luis hay muchas empresas a nivel nacional que están aquí y bueno, ya han generado cierre, despidos, suspensión de trabajadores. Entonces, como en todos lados, se afectan las fuentes laborales, ¿no? Así es, Güense, ahí dos cosas, digamos, ¿no? El gobierno que dijo que iba a hacer del diálogo una herramienta fundamental de su política, aplica, digamos, ¿no?, un chantaje vil a los gobernadores para apoyar su medida. La verdad que es terrible, hace mucho tiempo que no se ve una cosa así, y las provincias que no comulgan con las políticas del gobierno son fuertemente perjudicadas, digamos, ¿no? Y San Luis entra en eso. Y también son perjudicadas desde el punto de vista de las decisiones económicas que tienen que ver con la relación entre nación y provincia, pero también hay que decirlo, lamentablemente, por la relación y la potestad que tiene el gobierno de Macri, del Ejecutivo, de incidir sobre las decisiones de la justicia, digamos, ¿no? Sí. Y esto es otra de las cosas que hay que seguirlas, porque esto es así mientras los ejecutivos tienen poder, ¿no? La justicia, digamos, que siempre es oficialista en este país, parece que es una cosa terrible, digamos, ¿no? Se alinean al poder del Ejecutivo, pero cuando los ejecutivos se debilitan,
empiezan a sonar, digamos, alarmas amarillas, parece en la justicia, y empezamos a encontrar fallos que, digamos, ¿no?, por lo menos no comulgan con las decisiones políticas del gobierno. Entonces hay que estar atento, porque efectivamente la resistencia popular también tiene su correlato en las decisiones de la justicia, ¿no? Así que en la próxima lo charlamos con profundidad. Dale, muchísimas gracias por esta participación entonces, muy buenas tardes y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, saludos para vos, el equipo y los oyentes. Gracias, igualmente, un abrazo.